Muy buenas noches, estimados estudiantes. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Y me gustaría en esta ocasión poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones que me parecen muy importantes en el momento de poder leer un texto, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de ver, por ejemplo, los textos, sobre todo de Javier Arbó, de Mario Torres, como hemos visto, como vamos a ver más adelante, ¿ya? No obstante, me gustaría con ustedes conversar sobre este texto, que desde ya me parece que estamos cometiendo algunos errores de interpretación por lo que he visto y he leído en sus textos. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué propone Javier Albó? Es muy común hablar de temas ya sin ninguna argumentación ni fundamentación de algún autor o X. Ya es muy fácil opinar sobre algo sin antes no haberse nutrido pues de un trabajo tan grande de profesionales que han venido haciendo un recorrido grande sobre estos temas. Y uno de ellos es Javier Arbó, es un antropólogo lingüista muy conocido, ¿ya? Y él tiene básicamente un texto que se lo ha publicado, ¿no? Que justamente titula Horizontes Utópicos del Vivir Bien. ¿De qué trata este texto? Primero les dije bien claramente que todo lo que él va a partir desde el texto de la Constitución Política del Estado. La primera pregunta que él se hace es bien simple, ¿no? ¿En qué título y artículo de la actual Constitución Política del Estado se menciona el concepto de vivir bien? Y él hace referencia a su preámbulo y al título que está en el texto. ¿Ya? Y además de su artículo 8, ¿ya? Donde hace referencia justamente a los principios ético-morales de la sociedad plural. Y ahí te pone conceptos que la Constitución usa como principios que identifican el quehacer y el ser del Sumacamayo. Según ¿ya? También él ve que está en el artículo 80 y cuando habla de la parte económica en sus dos artículos 306 y 313. ¿Ya? ¿Qué más te dice? ¿No? ¿Cómo desarrolla este tema algo? Una vez visto la Constitución, él dice que lo primero que hace algo es justamente ver este tema desde la parte lingüística. ¿Ya? Dos, contraponiendo la lógica de los pueblos indígenas originarios con las sociedades y poderes dominantes. ¿Ya? O sea, quiere ver las dos lógicas, ¿ya? Podríamos hablar aquí en términos marxistas de lo ajeno y lo propio y lo ajeno, ¿no? Tercero, habla de lanzar indicadores medibles que al final de su texto él va a ir desarrollando ya sobre esto. Junto a ello, él se va a preguntar, ¿qué es el tamaño pago? Particularmente me preguntaba. Y ahí encontramos tres respuestas que me parecen importantes a mí. Primero, es habitar, vivir, moral, radical. Cuatro conceptos que te hace pensar en una división menor geográficamente. Segunda respuesta es el nombre que se da al lugar abrigado y protegido de los vientos, construido con un semicírculo de piedras. Ya está haciendo alusión a la parte arqueológica del texto. Además de eso, hay una tercera respuesta que es la parte más sociológica, que es la parte más política, cuando dice es la convivencia con la naturaleza, con la madre tierra o Pachamama. Entonces, si vemos acá, une tres espacios, ¿no? Une, primero, el ser de la persona, el lugar de la persona y la naturaleza en su generalidad. Así entiende el Camaña Albó. La otra pregunta, que es importante trabajarla, según Albó, ¿cuándo se llega a ser persona? Él claramente dirá que es importante el formar una pareja, porque la unión de estos dos seres se va a constituir en la unidad mínima de convivencia. Y al ser esa unidad mínima, se va a convertir en una fuente de vida, en la fuente de una nueva vida. ¿Ya? Y junto a ello va a hacer alusión a conceptos como el hakichasinia. ¿Y qué quiere decir, según él? El hacerse persona.
En el mundo aymara, en el mundo del Ande, es importante el hacerse persona. Una vez que esa persona dice, asumen cargos en la comunidad. Pero cuando se hace Hakichasiña, cuando Salvo dice, hay la cosmovisión del Chachahuarni. El Chachahuarni simplemente él lo va a conceptualizar como aquella convivencia que es diferencia y complementariedad. Diferencia y complementariedad. Una pareja que puede tener N problemas, pero que al mismo tiempo se complementan. ¿Cómo entiende algo el tema del Kamasa? El tema del Kamasa, según algo, ¿ya? Es justamente aquella energía, aquella fuerza vital, ¿no? Que primero te hace existir, te hace vivir y te hace compartir con todos los seres que están a tu alrededor. Energía y fuerza vital. ¿Ya? Entonces, así, esos conceptos son importantes para entender un poco. ¿Qué más dice, no? Él, en su texto, va a retomar la reflexión de Ludovico Bertonio, ¿ya? Él dirá que el kamasa proviene del kama, ¿no? Que es para justamente aquella actitud o aquella acción o aquel derecho consuetudinario que significa el vivir en paz, el vivir a gusto, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un término que se introduce, ¿no? El muxaki kamaña, ¿no? Vivir nomás dulcemente, el muxaki kamaña, ¿no? Moxawa, ¿no? Entonces, son palabras que te hacen entender, si tú respetas lo que decía antes, el kamasa, esta energía, esta fuerza vital, si te haces conciencia, además de compartir con el otro, puedes llegar al moksha kamaña. ¿Qué es el suma? ¿Cómo va a entender él? Él agarra básicamente dos diccionarios, como ya habíamos hablado, el tema de Luca y el tema de Félix Laime, ¿no? Y ahí, como dice, como vemos en la pantalla, el suma básicamente es aquello bonito, hermoso, agradable, bueno, amable, ya también es lo precioso, excelente, acabado y perfecto. Suma, ¿no? Rico, dulce, ¿no? ¿Cuál es lo contrario del suma kamasinal? De vivir dulcemente. ¿Cuál es? Básicamente dirá que es el kararu tucuña, ¿no? El hacerse desnudo, incivilizado, ¿no? Por no tener algo cimentado, ¿no? El karuru tucuña. Karuru sería, ¿no? Esa forma de convivir con bondad y generosidad se termina en el egoísmo, ¿no? Eso entiende por lo contrario del sumakamasiña. Y todo eso va a ir ligado a lo que él va a considerar el sumakamaña, ¿no? ¿Cómo concibe la buena convivencia lo que es el sumakamaña? Primero, yo encuentro tres respuestas, les dije. Primero, considero que es importante tomar en cuenta que algo, cuando habla del sumakamaña como la buena convivencia, dice que primero no solamente es entre humanos. Segundo, que abarca todo el contorno, los animales, las plantas y la Pachamama o Madre Tierra. Tercero, cuando se brinda entre amigos, por ejemplo, dicen, nunca se olvida de compartir el trayecto, por ejemplo, con la Madre Tierra, con los achichilas, o los seres antepasados, protectores de toda la comunidad. De eso también hemos hablado en el curso, ¿no? De las varias formas de poder ligar estas tres esferas de la conciencia que tiene el mundo del Ande, ¿no? Por ejemplo, me hablaban ustedes del tema de las casas, por ejemplo, cuando se empieza a techar, ¿no? O me hablaban ustedes de la mesa, por ejemplo, qué hace uno cuando se sirve y demás, ¿no? Luego, él hace alusión justamente a este seminario internacional sobre el vivir bien, ¿no? Dice, es importante traer este concepto, dice, porque en ella está hablando justamente de lo que implica y de lo que es, dice, ¿no? El vivir bien implica el acceso y el disfrute de los bienes materiales en armonía con la naturaleza y las personas. Les dije que es un poco romántico la idea, estoy de acuerdo, ¿no? Y además dice que también es la dimensión, ¿no? Es una dimensión humana de la realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas, sino en familia y en un entorno social y de la naturaleza. No se puede vivir bien si las demás viven mal o si se daña la naturaleza. Claro ejemplo es lo que estamos viendo con el cambio climático. Él básicamente dice, no, si nosotros respetamos la naturaleza, todo va en armonía, nosotros vamos a poder estar tranquilos. Para que nos cuidemos a nosotros, debemos cuidar primero nuestra casa.
Esta pregunta me parece importante porque estamos hablando justamente de lo que implicaría en algo, de lo que sería en algo el tema del Sumak Kamaña. El Sumak Kamaña dice, primero, que es un fuerte componente ético. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando por su cabeza? ¿Qué está pasando por la cabeza de algo cuando piensa en ese componente ético? Está pensando justamente en aquella idea, ¿ya?, que le hace reflexionar sobre sus actos humanos, ¿ya? Y además dice, ¿no?, está pensando, implica también una valoración y aprecio del otro distinto, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo le hago parte de mi ser a mi prójimo o al de mi lado, y con ello comparto todo lo que me provee la naturaleza. Y además dice una espiritualidad. Básicamente yo pienso que de alguna manera de fondo está haciendo referencia a las teorías del don, de Dominique Temple, de Marcel Mauss, ¿no? Yo pienso que está pasando por eso, por su cabeza. Es bien fácil, ¿no? Cuando uno regala algo, más allá de lo que es la materia o del regalo del celular, no solamente es la materia, dentro de esa materia, con esa materia también se va el cariño, se va el deseo, ¿no? A eso también eh, le llama una teoría llamada justamente de la espiritualidad, ¿no?, la valoración y de la espiritualidad. Dice, ¿qué también implica? Lo económico y material es solo un componente que sirve para superar esta sobrevivencia, ¿no? Lo importante, diré, es cuidar la casa, ¿no? O sea, dicen, no podemos reducirnos tanto al plano de lo que, del intercambio, al plano de lo que se puede dar o se puede adquirir con tal peso de cambio, ¿no? El Sumak Kamaña dice, como lengua tiene algunas licencias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la expresión aymara dice, Sumak Kamaña permite mayores connotaciones semánticas que su versión, que la versión quechua o del Sumak Causay, ¿no? O sea, para él tiene más connotaciones de lo que estaba ya. O sea, lo que entiendo, lo que se debe entender, mejor dicho, en Árbol, es que más allá del significante, él considera que el Sumak Kamaña tiene muchas más interpretaciones, ¿no? Más allá de lo que se ha quedado como justamente lo que dije más antes, el bien vivir, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos más adelante, él también retoma las reflexiones de Ecuador, ¿no? Cuando dice, ¿qué dice sobre Ecuador y el Sumak Kamaña? ¿No? Y él dice, desde una perspectiva puramente lingüística, no se olviden que él, antes de ser antropólogo, es lingüista, dice, se asemeja más al Jacaña Aymara, al Jacaña, ¿no?, al yo vivo, yo existo, ¿no? Algunos quechuistas bolivianos han sugerido que la traducción que mejor captaría los matices del Sumak Kamaña sería el Alin Causa o Alin Tiacuy, ¿no? O sea, él como buen lingüista ya está aclarando ahí que algunas palabras que se han puesto en la Constitución Política del Estado no han llegado a confluir con esta palabra que es el Sumak Kamaña, ¿no? No hay una correlación, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las comunidades guaraní del Chaco, no? Él te explica claramente que se cimienta su reflexión justamente en Medina, ¿no? En este autor que justamente ha hecho un trabajo sobre los guaraníes, ¿ya? En el caso de las comunidades guaraníes del Chaco, dice, ¿no?, los guaraníes hablan sobre todo del ñandereco, ¿no?, que significa básicamente nuestro modo de proceder, en el que juegan también un rol fundamental tanto las relaciones de reciprocidad y el poder compartir la caza, la pesca, comida y bebida cuando la hay en abundancia, como la relación de todo ello con el territorio visto ya no como madre tierra, pero sí como el lugar y el medio en que se dan las condiciones eh, del modo de ser guaraní. Y algo que me parece importante, lo que él dice, no, la idea de ellos no es vender, sino la de compartir el maíz. Si sobra recién, eso se lleva al mercado. Y eso es lo importante del ñandereco, ¿no? Lo que él está haciendo de fondo es que se valora más el compartir, el vivir en la comunidad de forma armónica, ¿no? Más allá de la parte económica, más allá de la parte material, como ya estaba haciendo como una interpretación utilitaria inglesa, como se da en el pensamiento anglosajón del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? La pregunta era,
Otra pregunta que me parece importante justamente es cuando preguntamos es si es posible, ¿no? Si es posible medir el suma tamaño, porque si queremos presentar una propuesta, es importante que también se vea si este modelo es medible o no es medible, porque se puede medir, se puede sacar sus beneficios y sus desventajas. ¿Qué pasa? Él dice, este vivir bien no se puede medir solo de acuerdo al acceso a determinados bienes materiales cuantificables, ¿no? Como se cree dentro de la economía. O, ahora puede ser importante si nos estuviéramos refiriendo al nivel de pobreza. No nos olvidemos, mis estimados estudiantes, que han salido diversos instrumentos a nivel de Latinoamérica, sobre todo, como el INBS, como el IDH, como el IV, ¿no? Donde justamente han tratado de ver esa lógica de la medición a partir del nivel de pobreza, ¿ya? Pero cuando hablamos más en temas del suma tamaño, está apuntando más al tema de vivir y crecer como individuos que al convivir bien. O sea, no, el suma tamaño hace referencia al convivir bien en relación a estos indicadores cuantificables, ya, como es el vivir y crecer como individuos, ya. O sea, para Albot dice, estos indicadores solo apuntan a una parte que netamente responde a la cuantificación, ¿ya? En cambio, él piensa que no se debería hacer de forma metodológicamente desde la parte cuantitativa, sino se debe hacer un análisis del suma tamaño desde la parte cualitativa. Porque lo que se debería ver aquí es justamente, según los dos indicadores, ¿no? El tema de las relaciones sociales, primero, sobre todo en el tema de calidad de relaciones sociales, uno, y luego propone el tema de la calidad de las relaciones con la naturaleza. ¿Qué tal nos llevamos con esto? Pero ¿y de qué manera nos llevamos con esto? ¿No? Dice, si entramos en los aspectos más afectivos de la convivencia, es difícil pensar en indicadores universales y transculturales, porque se tendrá que pensar en aproximaciones más cualitativas para cada realidad social y cultural. Entonces, eso me parece importante, porque le está dando importancia a cada cultura, a su modo de ser, ¿ya? Y esto va a ser importante justamente porque es parte de las teorías particularistas de este siglo XXI, ¿ya? A partir de Franz Boas en adelante, por ejemplo, ya dice, no podemos universalizar a todos o medir a todos bajo una misma lupa, ¿no? Cada cultura, cada región tiene sus formas de hacer, sus formas de ser. ¿Cuál será el camino entonces del suma tamaño? Entonces dice, el camino es que al interior de cada pueblo y cultura se desarrollen y expliciten los valores más queridos por los pueblos que la viven. O sea, él quiere enfocarse en el nivel de la moralidad. Él dice, es importante jerarquizar los valores, ¿no? ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo y demás, ¿no? A partir de esas relaciones deseables de convivencia, ver si estos valores se cumplen o se violan. Yo pregunto, ¿no? Si habrá un valor supremo para nosotros culturalmente que nos identifique o que nos haga ser. Complicado, ¿no? Pero él te sugiere justamente que identifiquemos este valor que caracteriza a toda esta región o a todo este pueblo, y a partir de ahí empezar a ver, con ese valor, medir a todos lados, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Qué tal? ¿Es aplicable o no es aplicable? Si hay rechazo o hay aprobación. ¿Dónde se puede aplicar? Estas relaciones de convivencia se pueden aplicar en la convivencia dentro de la comunidad, en la administración de la justicia, en la celebración conjunta de rituales de producción. Claro, si pensamos en ese valor mayor, ese valor, el valor que va a caracterizar o esa jerarquía de valores, vamos a poder entrar justamente a saber si esta comunidad está conviviendo de manera pacífica con la naturaleza, con las deidades, en las relaciones con sus prójimos y demás. Lo mismo en la administración de la justicia, cómo está administrando, ¿no? A partir de esa jerarquía de valores. Y así incluso podemos ver
sí, el tema de la ritualidad religiosa, ¿no? Eso con el fin de que pueda apoyar a los ciclos de producción que se dan en el mundo andino. Bueno, solo me queda decirles ya que me parece muy importante que ustedes empiecen a reflexionar, a tomar en cuenta, a reflexionar, a tomar en cuenta que cada texto, ya, sobre todo en el plano de una propuesta como es el Summa Camaña, una propuesta contemporánea, una propuesta que puede ser viable si es que se la reflexiona bien, pues vamos a entender cuál es el objetivo, ¿ya? Eh, yo había hablado hace tiempo de los modelos de los modelos de política que existe, que a veces en vez de hacernos ir para adelante, lo que han hecho es hacer que se detengan algunas cosas o se obstaculicen prioridades que sirven justamente para el crecimiento de una población. Veamos ahora, ya, a partir de esta reflexión, de esta calidad de medidores, de estas concepciones, si es o no es viable. Si Albó de alguna manera ha aportado en su reflexión o todo lo contrario. ¿Ya? Solamente eso y que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días y a seguir adelante.